tardes. Gracias, gracias por permitirme estar en sus hogares una vez más, pero sobre todo gracias a una amiga que atravesó el océano, atravesaste todo y le dio casi vuelta al mundo, no, no se crean, de Valencia, gracias a la doctora María del Carmen Pérez, gracias, gracias querida amiga, por Gracias a haber ti. aceptado, estar aquí en Durango, pero sobre todo por haber aceptado esta entrevista de hablar cosas que difícilmente hablamos con otra persona más que contigo como autoridad en la materia. Sí, gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti, porque siempre es un honor el poder dirigirme a la gente en general. Y bueno, grandes proyectos has tenido en tu vida. Creo que no sé si la vida te ha tenido a ti o tú has tenido en tu vida, ¿sí? Yo creo que he tenido mucha suerte a lo largo de mi vida y eso ha hecho que grandes proyectos vinieran hacia mí. Porque yo creo que una cosa es la carrera profesional y otra cosa es dónde te lleva esa carrera profesional. Y sí, la verdad es que he tenido grandes proyectos muy interesantes. Y los proyectos yo creo que ya lo decía Miguel Ángel, y a lo mejor me voy a estar equivocando si fue Miguel Ángel o fue Leonardo el que dijo, sí, en el arte y en la vida es de inspiración, pero que la inspiración te agarre con los pinceles en la mano, Pues ¿sí? sí. Y yo creo que si así te tomaron los proyectos fue por tu gran capacidad de trabajo, por todo lo que has andado caminando y apostándole a la vida. Bueno, en parte sí. Yo empecé hace muchos años con, aparte de la carrera docente en la universidad, pues creé el taller diocesano de restauración de la provincia de Cuenca, en la Catedral de Cuenca. Entonces, a partir de ahí, siempre llevé las dos cuestiones paralelas, la vida universitaria y la vida de la restauración. Cuando por razones familiares me tengo que cambiar de ciudad en vez de Cuenca a Valencia, pues entonces me encargan el poner en marcha en la Universidad Politécnica lo que es la especialidad de restauración. Junto con una compañera mía, Pilar Roch, las dos montamos la especialidad de restauración. Y a partir de ahí, claro, eso lleva unido toda una serie de obras que a lo largo de mi vida pues he estado siempre rodeada de obras en mal estado para salvarlas de ese mal estado, del deterioro, etcétera. Y por último, bueno, después me eligieron directora general de patrimonio, estuve 4 años al cargo de todo el patrimonio mueble e inmueble de la Comunidad Valenciana, que es mucho, y a partir de ahí me encargaron montar el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, siempre con pocos medios, pero con mucha imaginación. Y con mucho esfuerzo, pero te nos fuiste muy, muy, muy rápido. Así es de que yo me voy a regresar. Y lo primero que ahora sí te voy a preguntar es, para llegar a la restauración y antes del conocimiento, porque no se puede tener el conocimiento antes de tener la pasión por la restauración y luego acceder al conocimiento. Bueno, yo hice la especialidad de Bellas Artes y la especialidad de restauración en Valencia. Luego tuve una beca de restauración en Florencia. Y claro, todo eso son cuestiones que van quedando. Y luego hice mis oposiciones a la universidad y 4 oposiciones hasta llegar a la cátedra. Y bueno, es toda una vida dedicada a Toda eso. una vida dedicada a eso. Yo quiero confesarte que en México cualquiera nos gusta parchar, ¿sí? Desde la ama de casa intentamos que si está descarapelada la pared, antes de hablarle
Es más, ni siquiera estamos acostumbrados a hablarle, nosotros intentamos parcharle. ¿Por qué? Porque realmente como especialidad hay muy pocos centros de restauración. Sí, yo recuerdo lo que un día me dijo uno de los maestros en la Academia de San Carlos, en algún taller que tomé, taller de restauración, dijo, ¿sí sabes cuál es la mejor restauración? Creo que con esa pregunta nos recibió. Y yo ya iba a empezar a decir alguna cosa tonta que yo sabía. Dijo, la que no se hace. Eso es. La que no se hace. Eso es lo que decimos siempre los restauradores. Sí, es la verdad. mejor, y esa después Es de eso verdad. la he repetido muchísimas veces. Es verdad. Cuando alguien que encuentro, yo le digo, ¿no sabías cuál es la mejor restauración? No, yo hice lo que pude. Pues es que la mejor restauración es la que no se hace, Sí, ¿verdad? es verdad. No es nada de que lo que pude, como pude o como se me ocurrió. No, es verdad. No se puede, la restauración es una ciencia muy seria porque toda obra de arte es única y irrepetible. Entonces, por eso decimos que mejor la que no se hace, porque una mala restauración, bueno, pues puede destrozar una obra de arte ya sin remisión. Si no se toca, a lo mejor después viene otra persona muy ducha en la restauración y aunque esté un poco más deteriorada puede llevarla a buen término. Pero si alguien la toca mal, eso ya es irrecuperable, entonces hay que tener mucho cuidado. La restauración, cuando sabemos la riqueza que hay en el mundo, no en México, no en Europa, en el mundo entero, tanta obra de arte que necesita ser restaurada, creo que nunca va a ser suficientes manos para no dejar caer toda nuestra riqueza. Pues efectivamente es eso, tenemos tanta obra de arte. El medio ambiente está tan agresivo últimamente porque ves obras de arte que han estado guardadas, a lo mejor que no las conocíamos, y al estar guardadas, al no estar al aire libre con las incidencias del sol, etcétera, etcétera, de la contaminación de coches, etcétera, pues te das cuenta que están mucho mejor que aquella obra que ha sido restaurada. Porque hoy en día, igual que el ser humano tiene problemas en la piel cuando se expone al sol, una obra de arte expuesta a la contaminación actual o a la incidencia de los rayos de sol, no solamente nos perjudican a nosotros, perjudican mucho a las obras de arte. Todo esto está haciendo que se deterioren con mucha más rapidez en estos momentos que hace 100 años. Creo que, y hablo por mí, pero creo que hay mucha confusión en entender qué es una antigüedad, qué es una obra de arte, o nomás por ser antigüedad, cuánto tiempo tiene que tener de elaborado una escultura, una pintura, o cómo catalogar una obra de arte nada más porque sea antigua, aunque a veces nos topamos y decimos no nos gusta y creemos que por eso no es obra de arte. ¿Sí? Sí. ¿Cómo ir catalogando esto? Bueno, por ejemplo, para considerar una obra de arte, dijéramos, tiene que tener por lo menos 100 años. Esa es una primera barrera. Luego está si realmente se puede decir que esa obra de arte tiene una belleza grande o no, o ya no solamente una belleza, si está aceptada, porque vamos a ver, todo el mundo estamos acostumbrados a ver obras de arte actuales que si las miramos con el ojo de la belleza clásica, pues diríamos que no es una obra de arte, pero la tenemos que contextualizar en su momento. No podemos decir la obra de Miró la puede hacer un niño, no.
Pero hay mucha gente que sin una opinión definida puede decir eso cuando... Es una obra infantil, Exacto. esos trazos, esos colores. Pues no, ¿sí? es una obra pensada, sentida por un gran autor, etcétera. Pero en cuestión de belleza, en una obra de arte es muy subjetiva. Lo que a mí me puede motivar, a otra persona puede incluso llegar a desagradarle. Eso es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el juicio a una obra de arte para no dañar ni la reputación del artista, ni menospreciar una obra de arte, etcétera. Por ejemplo, hay obras de arte primitivas que en estos momentos pueden parecernos también infantiles, y no es así. Entonces, es muy complejo. Es muy complejo. Hablamos de lo que es la obra de arte y lo que es la antigüedad. Pero también hay otro tema, la manufactura, Sí. la factura con que son elaboradas estas obras, también eso tiene mucho que ver. Sí, vamos a ver, dijéramos que hay obras hechas con lo que podíamos llamar materias nobles, como puede ser la piedra, como puede ser la madera, etcétera. Pero hay obras de arte que son verdaderas obras de arte. Por ejemplo, en México están esos Cristos hechos con maíz, que son de una belleza increíble, y sin embargo el material parece que no es muy noble. No podemos comparar una hoja de maíz con una madera, pero sí se pueden conseguir obras de arte maravillosas con esa sustancia que no, dijéramos que no es tan digna como pueda ser la madera, pero que el artista la puede hacer mucho más digna que una escultura de madera. Y estamos hablando que la mayoría de esos Cristos, de esas obras, fueron hechas quizá por personas que no se consideraban artistas, sino artesanos, Sí. y que muchas fueron hechas dentro de la fe más que del arte. Bueno, evidentemente, si nos remontamos, por ejemplo, a lo que son obras románicas, góticas o anteriores o posteriores al Renacimiento y tal, evidentemente el artista no firmaba. ¿Por qué no firmaban las obras? Y ahora lo primero que hace un artista, por malo que sea, es poner su firma y la fecha. Bueno, aquellas personas hacían un Cristo o pintaban una Virgen porque realmente les hacía falta el dar a conocer sus creencias al pueblo en general. Y no necesitaban que les dijéramos que eran buenísimas. No, las hacían con todo su amor, con todo su cariño y con toda su maestría. Pero en un acto de fe que el único fin era para tener más creyentes. Sí, yo tengo un amigo muy culto que es canónigo de la Catedral de Valencia, y hablando un día de arte y tal, me decía, mira, los del Renacimiento, anteriores al Renacimiento hasta el Renacimiento, el pintor o el escultor esculpía para él y para Dios. Y el barroco, a partir del barroco, el pintor o el escultor esculpía o pintaba para agradar al señor que le tenía que pagar. Y entonces varía mucho. Esas obras a lo mejor ocultas. A mí me ha pasado muchas veces el restaurar un retablo gótico y hasta la última hoja del árbol que está en el último piso del retablo, que ya no se va a ver nunca desde abajo, está pintada con una maestría increíble. Por eso, porque pintaban para ellos y para Dios, y pensaban que Dios les estaba viendo.
Sin embargo, hay obras barrocas que la primera parte de un altar es de mármol, la segunda parte del altar es una imitación de mármol hecho con escayola y la tercera parte es una imitación hecha con cartón piedra. Es diferente. Porque esa era para el que pagaba. Exactamente. Y ya no ibas a alcanzar a ver allá. Exactamente. Ahí está. Y yo creo que no nomás en los materiales, sino bueno, tiene que ver mucho en la entrega del artista, Sí, en la pasión que estaba poniendo por supuesto. en ellos. Y hay artistas maravillosos barrocos, neoclásicos, románticos, etcétera. Eso, pero hay una forma diferente de acercarnos a una obra de arte según el periodo artístico, evidentemente. Pero siempre la restauración, voluntaria o involuntariamente, va a ir de la mano de las obras sacras, porque la mayor parte de antigüedades pertenecen al arte sacro. Bueno, es que el arte sacro es el que las ha conservado. Más, por ejemplo, obra civil encontramos menos, porque las modas han influido mucho en la obra civil. Cada época, cuando entraba una nueva moda, se retiraba lo anterior y tal. La Iglesia no ha tenido esa facilidad, no esa facilidad, sino esa forma de entender la obra de arte. Para la Iglesia una obra de arte es intemporal, da lo mismo que esté. Y bueno, como la Iglesia no reparte, siempre queda, entonces, por eso, porque por ejemplo, una familia noble que haya tenido muchas obras de arte, cuando el cabeza de familia muere, lo que hace es dividir las obras entre los hijos entre los nietos tal. Entonces se va partiendo y se diluye. Pero la Iglesia no ha repartido nunca. Y es una cosa muy curiosa. La Iglesia conserva, a lo mejor retira del culto, pero lo conserva. Unas veces en buenas condiciones y otras no tan buenas. Pero no rompe, no destruye y, claro, gran parte de las obras pictóricas y escultóricas están en las iglesias. De gran valor, las de gran valor. Por supuesto. ¿Qué sucede cuando se retira y se guarda? Yo un día escuché así como que algo que dije, no, esto no puede ser posible, cuando me decían que dentro de la iglesia, por cada 10 obras que podíamos ver usted y yo, vas a decir que qué exageración, pero ese fue el número que escuché, hay 1000 guardadas. Decía, no es cierto. Y me ponían ejemplos, y dice, sí, y desgraciadamente las guardan porque ya no las pueden tener, las guardan porque están deterioradas, pero que con el paso del tiempo, ¿qué sucede con esas obras? ¿El deterioro avanza? ¿Qué sucede? Bueno, yo me he encontrado, por ejemplo, en Valencia o en Cuenca, la guerra civil destrozó muchas obras de arte. Y entonces, efectivamente, pues algunas te las encontrabas guardadas en la sacristía, pues porque a una virgen le faltaba un brazo o le faltaba media cara o tal, pues de actos vandálicos que había pasado y tal. Pero la Iglesia lo que hace casi siempre es guardar esas obras. Por ejemplo, en Valencia, en la Guerra Civil, quemaron el Museo del Cardenal Reig. Entonces, es curioso porque lo que más tarda en quemarse es la madera. Entonces, cuando la madera sufre unas temperaturas muy altas, casi todas las pinturas góticas y tal están hechas en madera de pino. Entonces, la madera de pino tiene resina
¿Y qué pasa? Cuando sufre temperatura alta, la resina aparece tapando la pintura. Claro, terminó la guerra civil y aquellas pinturas las dieron por imposibles de restaurar. Porque tenían la resina. Sí, porque prácticamente no se veía la pintura, era una capa negra que pensaron que era quemado, pero la iglesia las guardó. Aún así. Aún así las guardó. En más o menos buenas condiciones, pero las guardó. Claro, actualmente tenemos unas técnicas muy avanzadas en restauración. Lo primero, cuando a mí me las presenta el canónigo de patrimonio, le digo, bueno, lo primero que hay que hacer es una radiografía. Una radiografía, rayos X. Claro. Regresamos. Rayos X, realmente nos estamos refiriendo a los rayos X que yo voy y me saco por si pienso que estoy fracturada. Por supuesto, el mismo tipo de rayos X es cuando tenemos una tabla, lo primero que hacemos es pasarla por rayos X para ver qué hay debajo de esa capa de suciedad, para ver el dibujo subyacente a la pintura y demás. Eso nos da una información muy grande de la obra en sí. Pero de veras rayos X, Sí, o sea, sí, yo sí claro. tengo duda de un cuadro así manchado, todo lo puedo Claro, llevar a un por supuesto. y decirle, sáquenle una radiografía. Por supuesto, claro que sí. Una radiografía normal y ver qué hay, o puede ser también de más precisión, como son las placas de mamografía. Todavía dan más información que una radiografía normal. Y ahí voy a ver qué hay debajo de esa capa. Exacto, vas a ver lo que hay debajo de esa capa, incluso el dibujo que hizo el autor antes de poner el color. Claro, claro. Esto es muy interesante. Eso es importantísimo. Igual que, por ejemplo, para una escultura, lo que hacemos es hacerle una tomografía axial. Y no se quejan, no les da angustia cuando las metes en el tubo. Y la haces con la finalidad de saber si es un la solo estructura material, que tienen. si tiene un parche por ahí. Exacto. Saber la estructura que tiene, como la tomografía axial es dentro de... cuando te dan una radiografía no sabes si dentro hay una plaga, si dentro le falta algo, tal. Entonces es muy importante hacer una tomografía para saber la estructura de la escultura. Entonces ya cuando sabes la estructura que tiene, puedes acometer la restauración. Igual que cuando haces una radiografía a un cuadro, ya vas con una seguridad. Luego se hacen analítica de los pigmentos para ver con qué los tienes que limpiar. Claro. A ver, me voy a regresar tantito a la tomografía axial. Esto es quizá para saber la pureza misma de la escultura. Para saber la estructura de la escultura. Pero ¿puede ser escultura de cualquier material? Sí. Si es de madera, si es de... por ejemplo, en Valencia hay dos esculturas súper emblemáticas, que es el Ángel de la Ciudad y la Virgen de los Desamparados. Sí. Hasta que empezamos la restauración, los dos se creía que eran madera policromada. Pues no es madera policromada ni uno ni otro. ¿Y de qué son? Es pasta. O sea, ¿de pasta? De papel. ¿Moldeada? No, sí, claro. Si no les hubiéramos hecho radiografías y tomografías, no lo sabríamos. Porque a pesar que la pasta es más liviana que la madera. Sí, pero hay maderas muy livianas.
Ujú. O sea, pero necesitábamos saber la estructura para poder acometer la restauración con toda la seguridad. Vamos a ver, antes, hace unos años, cuando yo empecé, yo ya soy una pieza de museo casi, entonces cuando yo empecé era muy raro el poder hacer una radiografía. Siempre tenías un amigo médico que decía, bueno, como estás un poco loca, te haré esa radiografía. Él la veía y no veía No veía nada, nada. tú la veías y veías todo lo El que alma del cuadro, necesitabas de y la tal. escultura. Pero ahora, pues en todas las facultades de Bellas Artes ya hay Su departamento su de rayos X. departamento de rayos X para poderlos hacer y tal. Tomografía axial todavía no hay porque es muy complicada, pero entonces haces un convenio con el hospital más próximo y cuando han acabado de hacer las tomografías a los clientes, pues te hacen la tuya y al final se enamoran y hacemos ponencias conjuntas para los congresos médicos o para los congresos de restauración, los médicos y los restauradores. Se crea como un ambiente muy bueno porque todavía no tenemos capacidad para comprar un tomógrafo. Sí. Pero bueno, aparte tampoco a lo mejor quizás se justifica No, para no. su costo. Sí, Y en cambio es más sencillo llevarlo. sí, Sí. exacto, exacto. ¿Qué sucede? Ahí se determina el valor con la radiografía, decide si vale la pena quitar esas capas. En parte sí, sobre todo podemos darnos cuenta, ayudados también por las analíticas que se mandan a hacer, si realmente al quitar, por ejemplo, esa capa que decíamos de resina, nos vamos a encontrar con la pintura o no, o la tabla realmente está tan quemada que no se va a Que ya poder no vale la pena. encontrar nada. Pero es muy sorprendente. Hemos restaurado cantidad de obras que en su momento, en los años 38, 40, técnicos muy buenos de aquel momento dijeron que eran obras que no se podían restaurar, que con los nuevos procedimientos se han restaurado, gracias a que la Iglesia, aunque les dijeron que no se podían restaurar, las guardaron. Y ahí yo de lo que me he dado cuenta muchas veces es, pasa lo que con los santos rotos, que muchas veces es, no encuentro otra palabra más que como si se les afigurara a uno que es falta de respeto tirarlos. Bueno, más allá de saber, digo, yo me he topado con que tienen guardado su Cristo de yeso, de lo que fuera, del material que fuera, y no es por el valor comercial, sino es porque ¿cómo lo tiro? Bueno, es que, por ejemplo, encontramos a veces en muchas iglesias pozos, y en esos pozos te puedes encontrar. Antes, para dar los óleos a una persona, se llevaban unos cuencos de cerámica, y ahí se daban los óleos a las personas. Esos cuencos ya no se podían volver a utilizar. Y entonces normalmente se tiraban a un pozo que había dentro de las iglesias, es profeso para eso. No era un pozo de agua, era como un brocal con un ahondamiento grande, que a lo mejor te encuentras los cuenquitos de cerámica, te encuentras algún Cristo en mal estado que ha ido ahí, para no tirarlos, para no quemarlos, para tal, pues, y la Iglesia tuvo una época que decía que antes de tirar algo que había estado dedicado al culto, era mejor quemarlo que tirarlo. Entonces no tira nada la Iglesia. No tira nada. Bueno, de hecho yo me sorprendí cuando supe eso de los símbolos patrios, ¿sí? De las banderas que hacen una ceremonia para quemarla y no tirarla. Claro. Sí, y cada vez que solicitaban de una escuela otra bandera porque la otra estaba en mal estado, yo la verdad es que eso no hace algunos años lo supe,
y dije, entonces es algo similar a esto, por respeto, para no exponer, porque yo decía, ¿por qué quemarla? Para no exponer que ese símbolo patrio anduviese, fuese utilizado en otros Mal temas utilizado, sí. que el respeto que se le debía como mexicanos. Sí, eso me parece fantástico y me da mucha alegría por los mexicanos y me da mucha tristeza por nosotros que ahora están quemando banderas de España en una determinada región nuestra, que da mucha pena. Pero como rebeldía. Como rebeldía. Híjole, es que fíjate, qué distinto puede ser un mismo acto, Sí. ¿sí? Porque es un mismo acto, el quemar un símbolo patrio, pero con respeto. Como honra Sí. a como rebeldía. Sí. Y yo creo que muy así triste. hacemos, muy triste porque, híjole, como rebeldía, qué fuerte, Qué fuerte. qué fuerte. Sí. Me lo dices tú y digo, no, es que qué fuerte, no es lo mismo inclinarte, y es el mismo acto, quemarla. Sí, pero Sí, inclinarte y entregar las cenizas a la tierra que prenderle fuego y que vuele. sí. Sí, qué Sí. triste. Pero bueno, seguimos con la restauración. Entonces, imagínate lo que habrá en esos pozos. Debe de Cantidad. encontrarse uno, pues bueno, yo creo que no debe de encontrarse uno porque seguramente están ya tapados. Sí, están y sellados. debe de ser como profanar algo, Sí, una sí. profanación. Sí, pero yo que me he recorrido pues cantidad de pueblos de la provincia de Cuenca, de Valencia, de tal, lo que te encuentras muchas veces en la sacristía es guardadas a su estilo, pero a lo mejor debajo de una sábana te encuentras. A nosotros nos pasó en un pueblo de Cuenca, estábamos restaurando un retablo, faltaba la talla de la calle central y yo le dije al cura, ¿y la Virgen de aquí? No sé, se quemaría. Bueno, pues claro, te dicen eso, pero las sacristías para mí tienen un encanto especial, meterme por allí y ver, y de pronto encuentro debajo de una sábana una virgen con la cara, dice, esa es la Virgen fea. Claro, la Virgen fea es que le habían dado un hachazo en guerra y le habían quitado media cara. Y era la Virgen fea y la tenían arrinconada. Era la Virgen del altar principal. mayor, Fíjate. que se pudo restaurar, como tenía, solamente le faltaba la mejilla, un trozo de nariz, pero conservaba la policromía, conservaba todo, y ahora está luciendo en el altar. La Virgen guapa, Eso, en lugar de Virgen fea. Le hicimos la cirugía estética. Ay, la cirugía estética. ¿Hasta dónde es? Ni siquiera sé si voy a usar la palabra completa. Restauración o nomás, o a lo mejor va en pasos la consolidación y la restauración. ¿Hasta dónde llega? ¿Es completar, por ejemplo, esto que le hicieron la cirugía estética? Bueno, cuando falta, por ejemplo, media cara o una mano, etcétera, depende de si la escultura va a estar al culto o no. Si la escultura va a estar al culto, se debe reintegrar lo más igual para que la gente no puede entender que a una virgen le falte media mano o que le falte un trozo de cara. Es reintegrar, es la palabra. Exacto, reintegrar. Pero si va a estar en un museo, puede ser un testimonio del daño que sufrió la Virgen. Entonces se puede dejar sin esa media cara o sin la mano. Pero al culto se debe reintegrar. Al culto se debe reintegrar. Por supuesto. Pero nos encontramos, y creo que todo el mundo lo hemos visto, que en el culto, estando en el culto, en muchas iglesias, sobre todo nos encontramos muchísimas imágenes, ya hace rato lo comentábamos, sin dedos, por ahí le falta una mano, por ahí le falta un pedazo, y
¿qué se hace? Y siguen estando al culto, porque imagínate, Sí. necesitarías retirar la mayoría de los santos y usted y yo de hoy en adelante se va a fijar y va a ver cuántos dedos faltan, Sí. ¿sí? ¿Qué se hace ahí? Bueno, si la escultura está al culto, se deben reintegrar los dedos de esa mano y hacerlos lo mejor posible para que la mano quede completa y sea lo más bella posible. O sea, eso, desde luego, si una obra está al culto, debe De estar reintegrarse. completa. Sí, por supuesto. Y Se puede buscar una técnica en la que diferenciemos si esa mano es un poco más clara que la otra o se hace toda ella línea. reintegración con rayitas, lo que llamamos un rigatino, para que se vea la parte nueva de la parte que era auténtica. Todo eso son sistemas de restauración que son válidos y se deben, pero una imagen al culto no Debe puede estar estar mutilada. híjole, yo me pregunto a veces si esto lo sabrán los sacerdotes, así lo digo bajito. Bueno, a lo mejor lo saben y no pueden, No pueden, no tienen, gente claro. capacitada para que se lo resuelva. Quienes hemos estado un poquito involucrados en la restauración sabemos que una restauración debe notarse, Sí. debe notarse. Pero esto es complicado y te lo digo por mi experiencia, es complicado para que los demás, el público en general, sepa que así es, que debe de notarse la restauración. Bien, debe de notarse, ahora hay una cosa tan sencilla como si tú pasas una lámpara de ultravioleta, aunque hayas hecho exactamente el mismo azul del manto que tenía, pasas una lámpara ultravioleta y te detecta lo que has hecho en este momento de lo que es antigua. O sea que la reintegración casi siempre la hacemos con rigatino, pero aunque la hagamos sin rigatino, al utilizar unos pigmentos actuales de los pigmentos antiguos hay una diferencia y pasando una lámpara de ultravioleta lo detectas. Y que claro, y yo te voy a decir que mi primera experiencia en esto fue en unos murales que tú ya conoces que están en la presidencia municipal, sí, en donde uno de los murales más grandes, el Hombre del Cosmos, se reintegró completamente y está precisamente de esta manera. Y todo el mundo me preguntaba y yo les dije, es que es una técnica de restauración. Sí, pero ¿por qué no lo hicieron igual? Y era muy complicado Sí. para mí explicarles, es que así es como debe de ser. ¿Sabes cuál fue la única manera de hacerlos entender? Les decía, pero aquí lo más importante es que si ustedes se retiran lo suficiente, Exacto, no van a notar nada. Exacto. Sí. Un rigatino se hace para que se vea muy de cerca. Sí. Y en el momento que nos separamos un poco, eso es una cuestión Efecto visual óptica que se mimetiza mucho con la obra en sí. Con la obra en sí, pero sí es complicado que entendamos hasta dónde debe de ser. Para muchas personas la restauración perfecta y termina siendo imperfecta, no nota, y claro, termina siendo imperfecta. Claro, Sí. claro. Con eso hay muchas escuelas. La escuela italiana aboga por un rigatino discernible a una cierta distancia. Hay otras escuelas que no, que abogan por un... pero como los pigmentos que utilizamos para una reintegración nunca son el óleo que utiliza el artista para crear la obra, son otro tipo de pigmentos al barniz, porque una pintura al óleo envejece de una forma mucho más rápida si la hacemos ahora que la antigua. Que la antigua por los materiales que se utilizaban y ahora todo está ya industrializado. Yo no me pongo a preparar mi óleo, yo compro el tubito y obvio que sucede esto que tú cuentas. Entonces usamos unos pigmentos diferentes que son al barniz para que no se noten a la vista,
pero tengan un mismo envejecimiento del A antiguo. partir de hoy. Exacto. Eh, Exacto. Esto, doctora, es conocimiento, porque no es otra cosa, es experiencia, ¿sí? Es todos estos años que tú has dedicado a la restauración. Yo creo que en esto, por más maestrías que se puedan tomar, más talleres, más cursos, la experiencia es la gran maestra. Sí, pero ahora, mira, de cuando yo empecé a restaurar, ahora es muy diferente. Ahora el restaurador trabaja con red y con paracaídas. Cuando yo empecé, tenías que hacer pruebas a ver si te iba bien o no te iba bien el disolvente que ibas a utilizar y demás. Ahora hacemos una analítica, pasamos la muestra por difracción de rayos X o por el microscopio electrónico y tal, y te dice el tipo de material, con lo cual tú ya sabes el tipo de disolvente que ese material necesita. O sea, no te tienes que quebrar tanto la cabeza. Es mucho más fácil. Igual en los mismos utensilios que utiliza, por supuesto, porque creo que la verdad es que a veces quiere uno utilizar los dedos y las uñas, porque no quieres tomar ningún instrumento, ni un bisturí ni nada, porque tienes pánico de llevarte algo más. Pero bueno, eso ya lo da pues la destreza que vas tomando con el tiempo y tal, porque el restaurador utiliza mucho, no el bisturí, el escalpelo, pues para muchas veces el barniz está completamente cristalizado y se va muy bien con un escalpelo, que es más fácil que meterle un disolvente que te puedas llevar partes. Sin embargo, muy sutilmente con un escalpelo te puede ir ese barniz y no tienes que intervenir con disolventes. Eso ya lo vas cogiendo con la práctica. Yo hoy que te veía, y voy a hacer una comparación quizá burda, hoy hicimos algún recorrido y tuvimos la suerte de ver algunas obras de arte, y que veía yo tú con qué facilidad te podías referir a qué siglo pertenecía y todo. Yo decía, ay, te digo que es muy burda y te aguantas, decía, ella está como los franceses, que nomás de oler el vino dicen a qué uva es la que tiene, pero con qué facilidad. Y digo, es el conocimiento, pero también puedo entender que es la habilidad, ¿sí? Ese don de percibir, de ver, de saber. Es un conjunto de sabiduría y conocimiento, porque no es otra cosa. Bueno, son muchos años de experiencia. Muchos años de experiencia. Sí. ¿Regresamos? Doctora, yo no puedo dejar, ya estamos a mitad del programa, yo no puedo dejar pasar ya más tiempo sin hablar y dejarlo también como testimonio, hablar de algo que fue nuestro acercamiento, y lo cual puedo agradecer a la vida, a Dios, a las circunstancias, a todo lo que ha sucedido, porque gracias a ese acontecimiento hoy te tenemos aquí. Y Durango siempre te estará enormemente y eternamente agradecido de la oportunidad que tuvimos de que a través del instituto, pero a través de tu persona, se hiciera esta recuperación del tapiz del unicornio que tenemos en la hacienda La Ferrería, la ex hacienda La Ferrería de las Flores. Pues la verdad es que fue interesantísimo. Nos conocimos en Valladolid. En Valladolid. Tú ibas buscando precisamente para que te dijeran quién podía restaurar ese tapiz. Marijer, que es una condiscípula mía, y yo
dábamos unas conferencias, tú te paraste en nuestra conferencia, estuvimos hablando y a raíz de eso pues vinimos a ver el tapiz y a ver si se podía restaurar y a ver la importancia que tenía. Yo voy a contar una anécdota acerca del tapiz muy buena, y es, nos mandasteis fotos del tapiz y demás, y viendo que era un tapiz de La Dama y el Unicornio, no sabíamos si era del 14 o era del 19, pero yo me reuní con el equipo y les dije, mirar, este tapiz puede tener, estando en México, puede provenir de dos cuestiones. O puede provenir del emperador Maximiliano, que se llevó muchas obras de arte a México cuando viene, o puede ser de un nazi que se refugiara en México. Entonces mi equipo siempre me dice, es que hay que ver qué fantasía tiene. ¿Por qué no puedes pensar que alguien compró ese tapiz, se lo regaló a su mujer y entonces está en México? Dije, pues no sé, yo creo que debe provenir de algo así. Luego me disteis la razón, claro, de que provenía de los segundos. De los segundos, sí. Bueno, entonces fue muy interesante porque es un tapiz realmente importante, buenísimo, una copia delicadísima y muy importante porque esa colección se reprodujo muy poco en el siglo XIX. Entonces, este posiblemente es uno de los únicos que hay de ese tapiz, una reproducción de ese tapiz. Hemos preguntado por todos los museos de textil de Europa y no hemos encontrado prácticamente ninguno de esta época. Fíjate, yo quiero comentarte que obvio nosotros esperábamos que fuese de la serie original, ¿sí? Y cuando tú me dijiste y quisiera que nos platicaras cómo lo sometieron, a qué pruebas lo sometieron para determinar a cuándo, a qué tiempo correspondía. Bueno, pues se sometió a una analítica de los hilos, a una analítica de los pigmentos y a saber la estructura del telar. Entonces, el telar del 14 es bastante más pequeño que este. Este ya es un telar, dijéramos, no industrial, pero mucho mayor, que permitía unas manufacturas más grandes, y los pigmentos ya son más industriales que los del 14. Pero no por eso deja de tener menos importancia. Es un tapiz realmente bueno y que posiblemente se hizo una tirada de estos, pero ya no se hizo más, o sea, no es nada hecho en serie. Sí, yo recuerdo precisamente, tengo que reconocerlo, mi desencanto cuando tú me dijiste no es lo que esperábamos, pero a la vez tú me dijiste, oye, pero es sumamente importante, como Por lo supuesto, que acabas de decir. Por supuesto. Una cosa es que no era lo que esperaba y otra cosa es que no deja de tener importancia y valor. Por supuesto, es importante, tiene un valor muy importante y tanto los pigmentos como la fibra como tal, yo no he vuelto a encontrar un tapiz de estas características. Pero aún así tampoco has encontrado que esté catalogado, que digas tú, está registrada la producción de estos tapices. Debió de haber sido de veras una reproducción muy pequeña muy corta, o única. Muy corta o única, porque no hemos encontrado y hemos estado buscando en todos los museos de textil y tal, y no hemos encontrado otro similar. Y aquí una de las grandes importancias es que
recoge elementos de Por supuesto. de dos grandes colecciones, de las Sí. dos más grandes colecciones y más importantes de tapices. Exacto. Como que unifica las dos. Sí, sí. Es muy curioso. Este tapiz es que es muy especial. Yo casi diría que, hombre, no puedo decir que es único porque no lo puedo decir, pero sí que tiene unas características que lo hace muy especial. Porque estamos hablando que se elaboró en un momento en que no tenía uno acceso como ahora, que puedes ver todos los tapices habidos y por haber en nuestro teléfono, y ni siquiera en aquel entonces estaban, yo creo, las colecciones como están ya ahorita en una sola área, ya sea en Nueva York o en Francia. O sea, ¿qué dices tú? Bueno, ¿quién hizo esto? Tuvo que haber tenido acceso a los diseños y a los modelos de estos dos colecciones. Pues sí, debió tener, no sé por qué, pero el fabricante de este tapiz indudablemente era una persona que era culta, evidentemente, para hacer esa reinterpretación de esas dos colecciones y con la perfección que lo hizo, porque te das cuenta que toda la cuestión de hojarasca y tal están prácticamente copiadas al milímetro de lo que son los tapices originales. Sí. La dama lo mismo, el adorno de los trajes, todo. Luego, eso alguien tuvo que estar in situ viendo esos tapices para poderlos dibujar, porque la fotografía no era tan perfecta, el colorido de la fotografía no existía en ese momento, era fotografía en blanco y negro, o sea, debía conocer muy bien las dos colecciones para poder hacer ese remis de las dos. Y de veras creo que para que entiendan esto, y ya lo verás tú mañana porque aún no vamos a donde está, colocamos las dos colecciones, reproducciones de las dos colecciones, una a cada lado. Está en la ex hacienda La Ferrería, tienen que ir a verlo. Y esto es impresionante porque ve precisamente uno esto, ves una colección y ves el tapiz y dices tú, en esta se basaron, pero luego ves la otra colección, dices tú, no, espérate, pero las banderolas y esto, lo tiene de esta. Y dice uno, pero espérate, estas dos están en continentes separados, sí, en mundos completamente diferentes. ¿Y cómo es que lograron hacer Como dices tú, si hubiese alguien tenido acceso a una fotografía, pero no, es increíble esto. Creo que ahí es donde está el gran valor de este tapiz. Por supuesto, por supuesto. Para nosotros fue una delicia trabajar en este tapiz. Fue interesantísimo. La metodología que tuvimos que utilizar fue muy especial. Los tapices no se lavan. La gente piensa que un tapiz lo primero que se hace es meter en agua, pues no. Se tuvo que limpiar con humedad, pero una humedad controlada. Para que absorba la suciedad. Pero no moje. Ajá. Pero la humedad es para absorber. Claro, ¿sí? Claro. Okay. Es una humedad controlada que vas quitando el polvo, porque se hace una microaspiración primero. Y esa microaspiración nos sirve mucho porque se hace por zonas muy pequeñas y se va viendo qué tipo de suciedad es la que tiene, qué tipo de polvo. Luego analizamos ese polvo, que también nos cuenta mucho de la vida que ha llevado este tapiz. Hay veces que nos llegan no solo tapices, sino piezas religiosas y tal, que nos llegan con cera, que nos llegan con incienso, que nos llegan con barro, según las vicisitudes que haya pasado y tal. Y esas pequeñas lo hacemos con pequeños bastidores que tienen como mucho 10 centímetros de grande, y entonces se microaspira a través de esos pequeños bastidores a los que se le ha puesto una gasa.
y ese polvo es el que luego analizamos para saber qué vida ha llevado Ay, qué esa obra. interesante. Esto es Claro. como cuando se me ocurrió como cuando ve uno las películas de misterio en que analizan la tierra que trae tus zapatos para saber por dónde has pasado. Pues Una igual, cosa así. pues igual. Nosotros analizamos el polvo para saber la vida que ha Y tenido. puedes determinar hasta en qué lugares ha estado. Pues si ha estado en un lugar húmedo, si ha estado en un lugar seco, no podríamos decir si había estado en Alemania o había estado en Francia, eso no. Todavía no llegamos a eso, quizá dentro de poco sí. Pero sí puedes saber si ha estado expuesto al aire libre, con lo cual puede tener pequeños arácnidos y pequeños insectos, tal. Si ha estado en zonas interiores, es otro tipo de animalito el que queda metido entre el polvo. Claro. O si se utilizó, porque recordemos que quizá estos tapices algún día se pisaron también. Claro, también, y eso también analizamos el tipo de polvo o tal, o si estuvo cubriendo alguna ventana y entonces tiene otro tipo. Claro, los tapices nunca, siempre estuvieron para tapar paredes, para calentar los ambientes en los grandes palacios y tal, ponían los tapices. Entonces no nomás examinas el frente, sino también lo que absorbió por atrás. Claro. Para saber en la pared La que estuvo. microaspiración se hace por los dos lados. Por los dos lados. Sí. Claro. Te va contando una historia. Claro. Y sí. después de sacar todo el polvo, viene la humedad. Exacto. Para relajar la fibra. Y para que esa fibra, cuando ha tenido mucho polvo y demás, está como acartonada. Entonces, esa humedad controlada lo que hace es que la fibra se relaje y vuelva a su estado original. Y si mal no recuerdo, tristemente, este tapiz había tenido hasta remiendos. Sí. ¿Se retira todo esto externo? Se retiró parte de... Hay algunos que se dejaron porque no molestaban a la vista. Ajá. Hubo otros que eran muy burdos. Sí, eran muy burdos, yo recuerdo. Se tuvieron que retirar y volver a hacerlo con un hilo semejante al original y tal, para que no se notaran. Si mal no recuerdo, también me comentabas que a través de rayos X veías dónde dónde estaban los trozos de los hilos, cortes. Los cortes. Porque un telar empalma los hilos a una determinada distancia y tal. Y eso también con rayos X se ve. Nosotros usamos los rayos X para todo. Ya me di cuenta. Sí. Yo fue la primera vez que oí que tú me explicaste, no, y por rayos X. O sea, este trabajo, para que tengan ustedes una idea, se llevó año y medio. Año y medio, 4 personas. Fíjate, año y medio, 4 personas. Sí. Uno no se puede imaginar, porque creo que se llevó, no sé cuánto se habrá llevado el haberlo elaborado, que seguramente se llevó muchísimo tiempo, pero el restaurar, o sea, creo que hay cosas que no valoramos. Sí. Tú te diste cuenta y quizás muchos de ustedes se dieron cuenta y otros no. Hubo un conflicto para poder enviarse a Valencia porque hubo personas de la comunidad cultural que se oponían a que se restaurara este tapiz y bueno, afortunadamente se tuvo la autorización de quien se tenía que tener y se pudo llevar a buen término esto. Tú hiciste tus tareas porque creo que te tendré que confesar algo que quizá no lo había hecho, que hacía unos 18 años antes o 20 años antes, Bellas Artes había propuesto restaurarlo con un presupuesto como 5 o 6 veces mayor que el que lo logramos con ustedes, o sea, 20 años antes, pero 6 veces más caro, y la comunidad no permitió que saliera, La comunidad no había permitido que saliera,
Y bueno, lo único que sucedió en esos 18 años fue que se siguió estropeando muchísimo, que fue trastocado, o no sé cuál sea la palabra, al surcirse, al colgarse más, o sea, se fue deteriorando más. Sí, pero bueno, era dentro de los deterioros era muy, muy salvable. Sí, afortunadamente. Afortunadamente, y hoy podemos lucirlo en todo su esplendor, ir a admirarlo. ¿Qué pasa con el instituto? ¿Deja el catálogo, deja evidencia? Si yo voy al Instituto de Restauración de Valencia, ahí está registrado que se restauró. Está el mismo informe que mandamos aquí, está registrado allí. Sí. Claro, queda ya registrado toda obra que se restaura. Bueno, por lo menos mientras estuve yo en la dirección, cada obra que se restaura, allí se queda una copia de todo el proceso de restauración, que es muy importante porque al pasar de los años y demás, las obras vuelven a deteriorarse y entonces si sabes el procedimiento que se utilizó es mucho más fácil para el nuevo que vuelva a trabajar con ellas, saber exactamente el problema que tuvo y cuál es el que tiene. Y porque aparte ya está el diagnóstico de los materiales. Exactamente. Ya no tienes que volver a estudiar de qué hilo, de qué todo lo que se utilizó. Fíjate, yo no había pensado en eso. Qué importante es tener este informe. Eso es muy importante para la obra. Para la obra en sí, que debe de acompañarla. Siempre. Debe estar próximo a la obra, o próximo a la obra o en el despacho de la persona. Como parte del acervo. Exactamente, porque eso es una referencia para la vida de la obra, para dentro de 20 años, 30 años o tal, que es muy importante. Igual que lo habéis hecho muy bien, pues las recomendaciones, ese tapiz no puede estar colgado en vertical, tiene que estar colgado en un plano inclinado para que las fibras no trabajen. De estar colgadas, las fibras trabajan, tensan, y sin embargo si está en un plano inclinado no padecen y se conservan más en el tiempo. Yo no sé, y yo me preguntaba incluso ya a lo largo de esto, hace 2 años y medio que lo trajimos ya de regreso a Durango. Más, casi 4. No. Sí. Que te lo llevaste 4 y 2 años y medio que lo trajimos. Porque lo trajimos, sí, 2 años y medio. Puede ser. Si como instituto o nosotros como comunidad o como gobierno, que es el propietario, tiene alguna obligación de decir, yo de supervisar, tú como instituto, nosotros de decir sí, porque fue un acuerdo de colaboración. Por supuesto. En lo que ustedes nos apoyaron con toda la mano de obra de estas 4 personas. Quiero decirles que sí, yo agradezco infinitamente de veras esta colaboración, porque fue 4 personas, 1 año y medio, trabajar. El gobierno solo pagó el material que se utilizó. ¿Sí? Entonces, no se crea ningún compromiso de decir, oye, sí lo tengo bien cuidado. Se tendría, en realidad, o sea, no vamos a decir que la gente de allí tenga que venir cada 2 años a verlo, pero sí tendría que haber una cierta interrelación con las personas que lo restauraron, de decir, pues hacer una fotografía cada 2 años, 3 años y decir, el tapiz está en estas condiciones, no ha sufrido nada, está con esta temperatura más o menos igual, etcétera. Y sobre todo, yo creo que esto es tener en valor el gran trabajo que se hizo y la recuperación. En el tapiz también es restauración. Sí. Es la misma palabra. Por supuesto. ¿Sí? Pero el decir volvemos a tener en nuestra hacienda porque se tuvo muchos años, ya lo tenemos otra vez. ¿Regresamos?
Durango. Este es uno de los grandes proyectos de los cuales de veras honradísima y agradecidísima de haber colaborado. Pero hay otro gran proyecto que a mí creo que fue lo que me atrajo. Creo que lo del tapiz creo que lo que me atrajo fueron Los Ángeles y lo del tapiz ya salió después. Pero yo cuando vi en esa feria de Valladolid que tenías expuestos unas figuras de Los Ángeles y que voy a hacer, les prometo que en este corte voy a pasar el libro para que se elogien ahí. Yo quiero que nos platiques sobre esa historia que siempre será maravillosa y ¿qué crees? En tu vida y después de tu vida te va a acompañar. Bueno, pues sí, la verdad es que tuve la suerte de que me encargara la Generalitat Valenciana la restauración del altar mayor de la Catedral de Valencia. Con anterioridad yo había dirigido la restauración de todas las capillas de la catedral para hacer una magna exposición que hicimos que se llamaba La luz de las imágenes, que por cierto en la inauguración estuvo un presidente de México, Fox, y fui yo la que le mostré toda la exposición. Luego él me invitó a su rancho en Guanajuato. ¿Y sí viniste? Sí, claro. Muy bien. Sí, claro. Entonces, para esa gran exposición no restauramos el altar mayor porque no daba tiempo. Entonces, después de 4 años, yo volví a mi cátedra y entonces me llamaron de la Generalitat para que restaurara el altar mayor. El altar mayor de la Catedral de Valencia era una estructura barroca que hizo un escultor, Pérez Castiel, pero claro, cuando vas a hacer una obra tan importante, lo primero que haces es buscar un equipo interprofesional y demás, y empezamos a estudiar los libros de fábrica de la catedral, donde te van contando todo. Entonces te cuentan que debajo de esa estructura barroca en su momento estuvieron las pinturas encargadas por Rodrigo de Borgia a los pintores Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano. Claro, una obra del primer Renacimiento que debía ser fabulosa. Pero claro, en los libros de fábrica también venía que en el siglo XVII un obispo, Luis Alberto de los Cameros, mandó picar esas obras porque estaban muy deterioradas y denegridas, esa es la palabra que aparece en los libros de fábrica, para hacer este cascarón barroco. Cuando empezamos a hacer las mediciones, antes de montar andamios y tal, nos damos cuenta que entre el cascarón barroco y lo que es la techumbre gótica hay 80 centímetros de distancia. Esto te das cuenta porque el cascarón lo mides de abajo y el casco lo mides por arriba. Exactamente. Okay. A ver, porque me estoy imaginando cómo es que se dieron cuenta de esta diferencia. Pues porque estábamos haciendo la topografía de toda la cúpula. Sí. Entonces, la topografía la medían de dentro y la medían de fuera. Y no coincidía la altura. Había 80 centímetros. Entonces, yo reunía en mi equipo, entre que había arquitectos, que había topógrafos, que había físicos, químicos, historiadores y tal, y yo dije, vamos a ver, el presupuesto, porque teníamos el presupuesto que pagó Rodrigo de Borgia y teníamos el presupuesto que pagó Luis Alberto de los Cameros 2 siglos después. Y era mayor el de Rodrigo que el de... El que había pagado por pintar. Sí. Que el que había pagado por destruir. Sí, exacto. Entonces yo reuní a mi equipo y dije, mirar, si hay 80 centímetros,
Si cuando Luis Alberto de los Cameros se encarga esto, paga mucho menos y tienen que montar un andamio, picar y bajar todos los escombros, no lo picaron. Los ángeles están ahí. Bueno, y enseguida mi equipo me dijo, claro, como tienes mentalidad de ama de casa, pues te has montado esa película. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver. Entonces empezamos a restaurar por arriba, claro, montamos unos andamios impresionantes, empezamos a restaurar por arriba y de pronto apareció un pequeño hueco que estaba roto. Metimos una cámara de estas delgaditas y vimos la cara de un ángel. Yo no sé, los ángeles, la cabeza de los ángeles es más grande, casi doble que una cabeza humana. Y unos ojos enormes que nos miraban tan asustados como nosotros. Yo no sé si estaban más asustados los ángeles que nosotros. Entonces, claro, inmediatamente hicimos una ventanita en cada una de las plementerías de la bóveda y nos encontramos con unos ángeles espléndidos, pintados con lapislázuli, con malaquita, con oro de doblón de 24 quilates, con una perfección, con un renacimiento de la primera época maravillosa, con todas las estrellas del cielo y las fíbulas de las túnicas de los ángeles en relieve. Bueno, algo que nos dejó pasmados a todos. Entonces, claro, teníamos una bóveda barroca buena, de un buen arquitecto, Pérez Castiel, pero que esa bóveda estaba reproducida en un montón de iglesias. Las iba haciendo por todas las iglesias. Exacto, iguales. Exacto. ¿Sí? Y unas pinturas únicas del primer Renacimiento, de dos artistas italianos fantásticos. Entonces, claro, hubo, bueno, el periódico, los arquitectos. El segundo era un arquitecto, los arquitectos diciendo que cómo se iba a destruir esa bóveda y tal. Pero yo lo que dije es que si habíamos sido capaces de transportar los templos de Abu Simbel a Madrid y a otros países, ¿cómo no podíamos desmontar una bóveda de escayola? Claro, desmontarla y tengan su bóveda los que peleaban la bóveda. Por supuesto. Entonces se hizo un estudio, se vio cómo se protegió esa bóveda con una doble protección de papel japonés. Se hicieron para cada uno de los cortes unas cajas como engajos. Exacto. Y se cortó con láser la bóveda para no molestar, para no dañar nada. Y la bóveda se conserva en el Seminario de Valencia, y cuando la Iglesia o la Generalitat quiera, como se ha hecho un estudio topográfico maravilloso, como tiene un estudio al milímetro de todo, se puede volver a montar donde se quiera. ¿Y no se ha montado? No. Porque fíjate, eso también se les ha... No, por una sencilla razón, llegó la crisis. Y ni la Iglesia ni la Generalitat han tenido con qué. No. Pero también se están perdiendo de una obra de arte que pueden estar exhibiendo por ahí en algún otro lado. Sí, o aprovecharla como lo que es. En algún momento la Iglesia no tira nada y en algún momento se volverá a poner. Eso estoy segura. Pero bueno, retiramos la bóveda y fue tal impacto ver esos ángeles maravillosos. Fuimos tan respetuosos que entre ángel y ángel están los nervios barrocos, que no los quitamos porque para poner los nervios barrocos picaron los nervios góticos. Entonces, claro, quitar los nervios barrocos hubiéramos tenido
que hacer un falso nervio gótico. Entonces dejamos los nervios barrocos y les hacen como de marco. Ajá, ¿le sirvió de alguna manera? Exacto, o sea, fuimos respetuosos al máximo, no quitamos los nervios góticos, barrocos. Que los nervios es de donde se hacía la otra cúpula. Exacto. Sí, de donde Exacto. se agarraba la... Exacto. Es que los nervios se apoyaron en el nervio gótico. De nervio a nervio bajaron 80 centímetros, pero los nervios góticos, picándolos, les sirvieron para hacer los nervios barrocos. Si hubiéramos quitado los nervios barrocos, nos hubiéramos encontrado todo el nervio picado y hubiéramos tenido que hacerlo nuevo. No merecía la pena. Pero bueno, prácticamente los ángeles estaban perfectos. Como habían estado encerrados ahí, ni la polución, ni el medio ambiente, ni nada les había afectado. Las pinturas eran de primerísima calidad, la malaquita, la azurita, el lapislázuli, todos esos pigmentos de primerísima calidad que habían utilizado molturados en mortero y tal. El oro era de 24 quilates, que entonces le llamaban oro de doblón. Fíjate. Y estaban perfectos. Simplemente tuvimos que quitar. Alguien antes que nosotros los había visto, pero no les había dado importancia, porque nos encontramos que en 4 de Los Ángeles habían metido unos tubos de uralita para ventilar la bóveda. O sea, alguien entró ahí, pero no les dieron importancia. Pero de todas maneras eso de alguna manera les sirvió, yo creo, para que cualquier problema de humedad o lo que sea, bueno, estaban ventilados. Sí, no, pero Los Ángeles tenían problemas de humedad porque, claro, durante 4 siglos habían estado tapados. 4 siglos, o sea, 400 años. Claro. No estamos hablando de ayer, 400 años. Habían estado tapados. Tapados. Y, claro, goteras en la catedral nunca hubo, pero dentro de la bóveda sí. Entonces había algunas zonas muy alteradas por la humedad que provoca sales en la pintura. Cuando tiene humedad, las sales del yeso salen y dejan como una capa carbonatada blanca. ¿Y eso lo trabajaron ustedes? Claro. Eso se trabajó muy bien. Pero una cosa es retirar esta salecita que creo que nosotros le podemos llamar salitre, que de repente nos encontramos mucho en nuestras casas, que está ahí. Exacto. Y una cosa es retirarla y dice uno, ay, no dañó nada, pero para proteger lo que todavía queda dentro de humedad, ¿cómo le hacen? Fijándolo. Se tiene que retirar la sal, pero a la vez fijar la policromía. Sí, porque dice uno, retiro la que salió y la que va a salir. Claro, hay que fijar la policromía para que no salga. De todas maneras, en esas zonas, claro, 400 años tapado y las humedades entrando. Nosotros tuvimos destapado esa zona para que secara apenas 6 meses. Porque el arquitecto dijo que ya estaba, nosotros dijimos que no estaban secos. Algo de humedad sale todavía, que dentro, ahora ya han pasado 12 años de la restauración, pero bueno, han salido cuanto apenas unos poquitas de sales, que dentro de 20 o 25 años se tendrá que retirar esas sales para que no hagan daño a la pintura. Volver a hacer este trabajo. Sí. Y dime, ¿también se hace trabajo externo? Se hizo un trabajo externo muy interesante. Bueno, en esos ángeles, como les dije en primer momento que tenía un equipo interdisciplinar, al físico del equipo le dije, mira, tienes que ver algo para que tengamos un control de qué pasa en esos ángeles. Entonces inventó un microchip. Entonces esos ángeles cada uno tiene un microchip dentro
hay 60 microchips a lo largo de todos Los Ángeles que nos hacen una medición cada hora de si hay humedad, si no hay humedad, si ha subido mucho la temperatura, si no. Y te va haciendo un croquis Exacto, me imagino como estos exacto, electrocardiogramas, una cosa así. exactamente, sí. ¡Qué interesante! Cuando invitamos a venir al restaurador de la Sistina, nos dijo que ellos cada año tienen que montar un andamio para controlar si la pintura está bien o está mal o tiene alguna alteración y tal. Y se quedó asombrado de los microchips nuestros. Y seguramente ella va a querer que pongan en la Capilla Sixtina. En este momento al equipo nos acaba de dar Europa de los proyectos 2020 un proyecto de 5.070.000 euros para que podamos poner esos microchips en los museos pequeños que no tienen un conservador permanente y tal, pero para que detecte si hay fugas de agua, escape, humedad relativa muy alta o todo hasta eso. Gases, ¿sí? Te pueden determinar. Pues nos detecta todo. Sí, ay, y ahora Europa nos acaba de dar ese proyecto. ¿Y estos se van a poner dónde? ¿En España? Se puede poner en aquellos sitios que nos lo soliciten, a lo mejor en Durango se puede ver. O sea, esto es para una misión específica, pero puede ser en cualquier parte del mundo. Sí. Oye, hay que ver eso. Sí. Porque esto es muy interesante. Nos acaban de dar ese proyecto europeo. Gracias a que vieron lo que ustedes hicieron en evidentemente. Fíjate, evidentemente. Yo es de las maravillas, esto no me lo habías platicado. Es que ha sido hace un mes. Esto no lo sabía yo, pero yo me sorprendo porque voy a decir algo que quizá ustedes ya han escuchado y que a mí me encanta decir, Dios no se queda con nada. No, Dios no se queda con nada porque cuando trabajas, cuando haces algo, no estoy diciendo en beneficio de él, porque nada es en beneficio de él, él no necesita de nosotros, pero sí necesita que hagamos algo por los demás. Sí. No se queda con nada. Pues, y beca maravilloso, porque jamás lo hicieron con esa intención. Sí, no, pero ahora hemos presentado un proyecto y pues eso es para pequeños museos que no tienen un capital para poner alarmas por todas partes, ni tienen un conservador permanente, ni un restaurador constante y tal, pero sin embargo este sistema nuestro, que no es nada caro, les puede servir para en un momento dado decir que ha habido un escape de gas, que ha habido una alteración, una gotera, un no sé qué, un no sé cuánto, y podemos beneficiar mucho a ese tipo de museos. Claro, porque fíjate, aquí es como en la medicina, es prevenir. Exacto. Antes de restaurar. Exacto. ¿Sí? Sí. Aquí es prevenir. ¿Qué es lo que queremos? La prevención es más importante que la restauración. Y sobre todo que te sale más barata. Por supusto. Que sale y con mucho más nuestro proyecto más todavía. Ya estoy pensando en 2, 3 lugares. No, ahorita al ratito platicamos. Porque realmente, fíjate, creo que es una palabra que no utilizamos en la restauración, la prevención. La prevención es tan importante, más importante que la restauración. Es más importante. Por ¿Por supuesto. qué no prevenir? Por supuesto. Y lo sabemos vuelvo a la salud. Sí. Y yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí, y obvio, negativo, ¿cuánto gastamos en prevención? Estamos acostumbrados a gastar en la enfermedad, lo que sea, porque pues ya estamos enfermos, pero en la prevención, ¿cómo? Evidentemente cuando nos cuesta mucho menos. Mucho más importante prevenir que curar. Oye, y estos ángeles que ya tienen 12 años, bueno, aparte están en la Catedral de Valencia, donde me imagino que sí fue un boom en la restauración, en la recuperación, porque esta fue una recuperación y luego una restauración, pero más que nada fue una recuperación de un bien material artístico tremendo. Sí, la gente ha reaccionado muy bien. Por ejemplo, antes la Catedral de Valencia
Bueno, es una catedral importante, con obras muy importantes dentro, pero que no tenía nada excepcional. Bueno, sí tiene una cosa muy excepcional, que es el Santo Cáliz. Tenemos que ¿Eh? hablar de eso. Yo estoy esperando el Exacto. último bloque. Pero ahora la gente, es el monumento más visitado de Valencia, es la catedral. La gente, claro, va, aparte de Los Ángeles, que es dijéramos, la parte más importante de la catedral, pero también hay dos Goyas muy importantes, Juan de Juanes, bueno, toda una serie de artistas de primera categoría. Pero claro, Los Ángeles es, bueno, no lo digo yo, lo han dicho muchos autores importantes, que es la pieza más importante recuperada en el siglo XX. Fíjate, o sea, de ese nivel estamos hablando. La pieza más importante recuperada del siglo XX. Sí. ¿Y tu nombre ahí? Y tuve la suerte de tu nombre ahí, yo. por eso te digo, ¿qué Soy crees? muy terca. ¿Qué crees? Viva, Sí. y después de Viva, en toda tu historia y en la historia de esos ángeles está tu nombre escrito al lado de ellos. Sí. ¿Sí? Porque llega un punto en que yo me pregunto, ¿y quién fue más importante? ¿Los autores de las pinturas? ¿El que pagó por ellos? ¿O tú que develaste esa cúpula? No, ¿sí? Yo creo que fueron más importantes Rodrigo de Borgia como el hacedor de que esas pinturas se realizaran en Valencia, Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano, que es muy curioso porque Paolo de San Leocadio después de esto se queda en Valencia y muere en Valencia, en un pueblo de Valencia. Pero en estos ángeles no tienen nada que ver con su obra posterior. Hubo un rompimiento. Sí, estos ángeles son fuertes, renacentistas, valientes, algo esplendorosos. Serio. Esplendorosos. Pero luego ya no tiene el mecenas de Rodrigo de Borgia, ya tiene que ganarse la vida. Y tiene que darle gusto a los que le mandan a hacerla. Exacto, y entonces se convierte en un artista más. En un retratista más, seguramente. ¿Regresamos? Se convierte en un artista más para dar gusto y para poder vivir. Sí, claro. Entonces es curiosísimo contemplar Los Ángeles y luego ver la obra del mismo artista, que no es mala, pero que no tiene esa frescura, esplendor. Ese esplendor y tal, ya no es lo mismo. Es muy curioso. Qué maravilloso. Y bueno, hablar de la Catedral de Valencia, no podemos dejar de hablar de la Catedral de Valencia porque creo que estar ahí frente al cáliz, frente al Grial, al Santo Grial, no puede uno, obvio, dejar de doblar las rodillas y dejar de agradecer y verlo en todo su esplendor y maravillarse de decir, y aquí está, y aquí ha estado. Sí. Es Alfonso el Magnánimo el que regala, antes de marcharse a Nápoles, regala todo su relicario, que en la Edad Media todos sabemos que por una reliquia se podía hacer una guerra, la importancia que tenían, y regala todo su relicario, entre ellos el Santo Cáliz, que es una copa de ágata. Ahora está con un recubrimiento que se le hizo gótico y tal, pero en realidad era una copa de ágata muy lisa, simplemente un cuenco. Eso es el Santo Grial. El Santo Grial. Y
que papas pasan Sí, por bueno, ahí, todos los papas, efectivamente. o sea, cuando dice uno, y será, pero cuando te das cuenta y volteas hacia atrás y decir, caray, todos los papas han venido a doblar su Sí, sí, rodilla sí, aquí. sí, evidentemente. Evidentemente se hizo un análisis de carbono 14 sobre el Santo Grial y efectivamente coincide con la época de Jesucristo. O sea, está, aparte de que sabemos cómo llega, por dónde llega por San Juan de la Peña, de San Juan de la Peña es donde lo coge, va bajando y es hasta que llega a Valencia por medio de Alfonso el Magnánimo, que nos deja dos cosas: a su mujer, que nunca vuelve a por ella, y el Que Santo Grial. esa no tiene adoración alguna. Sí, sí. Pero también a mí me impacta el hecho de verlo ahí, que ya está expuesto en la capilla, que entra uno a mano derecha, ¿sí? Exactamente. Pero también en la última vez que estuve, que me llevaste no siempre ha estado a la vista, no siempre estuvo expuesto, Sí. sino que por mucho tiempo lo tuvieron oculto Exacto, también. en una capilla de las reliquias maravillosa que Sí. hay. Claro, todo el relicario de Alfonso el Magnánimo está en Valencia, todo. Se perdió alguna en la Guerra Civil, pero gran parte de ella se conserva y es uno de los relicarios más importantes del país, que está, entre otras cosas, que también lo viste, un bebé degollado, que según la tradición es uno de los inocentes De los degollados. inocentes del día 28 de diciembre. Exactamente, que da mucho susto porque, claro, Sí. está momificado, se ve perfectamente el corte de la cabecita y demás, que también restauramos la urna, desinfectamos todo lo que era el bebé y tal. No se tocó el bebé, pero es una de las reliquias importantes también de Valencia. En esta vida de la restauración, bueno, nos estamos dando cuenta así, de salpicaditas de lo que te ha tocado, obvio, lo más importante, creo que en tu historia, lo repito, y en tu vida van a ser estos ángeles, pero el estar en contacto, creo, yo estoy convencida que cada vez que te tocas un objeto que trae una carga histórica, emotiva, hay un contacto también con tu propia historia y con tu propia energía Por y con tus supuesto. propias emociones. Por supuesto. Yo no puedo decir, digo, si con lo nuevo nos subimos a un coche nuevo y dice uno, huele a nuevo, ay, qué bonito está esto. Imagínate con la carga de todos estos objetos. Sí, pero vamos a ver, la verdad es que cuando te pones delante de un cuadro, de una escultura o tal, tienes una satisfacción grande porque sabes que lo vas a mejorar, pero tienes un sufrimiento grande de que lo haga bien, que no tenga problemas, que todo eso es así. Pero yo creo que la satisfacción es como un médico. Habrá algún paciente que se le vaya, pero la satisfacción que siente ese médico de haber salvado a tantos pacientes a lo largo de su vida, yo creo que siempre es superior. ¿Tú cómo te sientes? Bueno, yo agradezco a Dios que me diera la oportunidad de encontrar Los Ángeles y he de decir que con mi profesión he disfrutado y disfruto constantemente. Pienso que es una de las profesiones más bonitas. Yo la comparo siempre con la medicina y es así. Usamos unas técnicas muy parecidas y estamos siempre estudiando para no quedarnos atrás. Y pues la verdad es que he sido muy feliz con mi profesión, muy feliz. De alguna manera, y yo lo veo, lo siento, ha sido elegida por la vida, por Dios, para estar al servicio de la restauración, pero es mucho el compromiso también.
Sí. Sí. Ha sido mucho y está siendo mucho. Y bueno, pero no sé, lo asumes como asumes cualquier profesión que te gusta, nunca te puedes desligar del todo, siempre hay alguien que te trae una obra y dices, bueno, pues no tengo más remedio que sacarla a flote, eso es así, bueno, pues en estos momentos estoy aquí en Durango y veremos todo lo que se puede hacer o tal. Tengo que ir a Costa Rica porque estoy para diagnosticar las obras del Teatro Nacional de San José. No sé, los proyectos, yo no sé si me eligen, porque yo muchas veces no los elijo, pero yo creo que ellos me eligen a mí. Porque lo increíble es que pareciese, cuando te escucho hablar de todo el tema de restauración, dices tú, esta es tu vida, pero si no supiera que otra de tus grandes pasiones son los viñedos, diría, es que una vida no te completa, ni para una cosa ni para otra, o sea, porque tienes que hablarnos, y ya estamos por terminar, de esa otra gran pasión que son los viñedos, que creo que eso corre en tu sangre Sí, también. pero bueno, eso es Sí. una cuestión familiar que la heredé de mis antepasados y sí, me entusiasma el cuidar las vides, el verlas crecer cada año, es un ciclo de vida muy importante y sí, me gusta mucho y ahora estoy luchando porque se declare mi zona Patrimonio Mundial. Y bueno, es otra de mis facetas. La vida es muy larga o muy corta, Según pero, lo que tú elijas. pero bueno, son dos pasiones. Por eso te digo que yo todavía recuerdo la vez, yo te conocí en la faceta de la restauración y voy a Valencia y me dice, es que vengo de los viñedos y yo recuerdo que todavía había Sí. hasta tierra porque te disculpaste, traías tus botas Sí. y yo decía, espérate, ¿cómo? Todavía me hacía conflicto porque en el Instituto de Restauración con tu bata blanca, con guantes, como un médico, sí, y luego espérate, de repente aquí las botas y creo que traías hasta utensilios porque habías recogido algo, no me recuerdo ni qué, pero decía, ¿cómo compaginar estas dos personas venir de un laboratorio, porque eso es en el instituto un gran laboratorio, a la tierra? A meter las manos a la tierra, Sí. ¿sí? Y con la misma pasión, no sé con cuál Sí, sí, puedas sí, decir, sí. con más pasión o más entrega. Sí, pero es eso. Yo nací entre viñas y me crié viendo cómo se desarrollaban las cuestiones. Mi padre era catedrático de dibujo de un instituto en Requena y él le pasaba lo que a mí, que tenía esas dos pasiones. Por una parte la docencia y por otra parte los viñedos, y debió ser que me lo inculcó desde la cuna. Y yo he tenido esas dos pasiones, la restauración, la docencia y las viñas. No, ya fueron tres, Y la sigo. restauración, la docencia No, y las viñas. pero la docencia de restauración. Bueno, ahí va, ahí lo pegamos. No, porque yo creo que la docencia, no importa de lo que sea, tiene que ser una pasión. Yo puedo Sí. ser excelente para hacer mi oficio, pero ya ante el salón, ante el grupo, ante los alumnos, puedo ser fatal. O sea, la docencia es una habilidad. No, porque lo trasladas. O sea, si tú estás enamorada de tu profesión, lo trasladas. Pero si yo me he llevado a mis alumnos en época de vacaciones a trabajar gratis et amore, a los pueblines pequeños, a restaurar retablos, y han venido todos sin quejarse de nada, durmiendo malamente, comiendo lo que Lo que se les puede. daban la gente, y han estado medio mes en una campaña de verano y nadie se ha quejado. Porque los mueve la pasión. Claro, La pasión y el claro, aprender, porque claro. no cabe duda que una cosa es lo que se enseña en el aula y creo que eso nos queda claro a todos. Y Pero otra cosa es lo que aprendes hay que en la estar práctica. con la obra real para En la aprender. práctica, claro.
Claro, entonces venían, bueno, si había menos sitio que alumnos, había que hacer bueno, una rifa para el que le tocaba venía y el que no, no, porque no podías tener preferencias por unos y por otros porque todos querían venir. Todos querían ir. Sí. Tendríamos que tener una escuela, muchas escuelas de restauración para que pudieran ir a todos nuestros pueblos. Sí. No y saben la restauraran. cantidad de obras que hemos restaurado con ese sistema, sin costarle nada a los ayuntamientos ni nada. Y digo, aquí tenemos un gran conflicto, que todo es a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene que tener un permiso específico, especial, allá para hacer esta restauración como las... Bueno, teníamos que pedir permiso a la consellería, hacíamos un proyecto durante el año, decíamos lo que íbamos a restaurar, que no necesitábamos presupuesto, que lo único que pedíamos es alojar a los chicos y que les dieran la comida y que eran los chicos del último curso de restauración, que era el que yo llevaba. Entonces, siempre nos dieron autorización porque éramos gente seria a la que lo pedíamos y tal, y así hemos restaurado, pues, ¿qué te diré yo? A lo mejor del orden de, yo qué sé, de 200 retablos en la provincia de Valencia y de Cuenca, cuadros ni lo sé, porque cada año las promociones eran de 50 o 60 y eran 50 o 60 cuadros que se sacaban a flote en un año. O sea, es que hemos restaurado cantidad de obra de esa forma. ¿Qué sucede con la restauración privada? Bueno, que hay gente muy buena y que hay gente que son charlatanes. Claro, hay que tener mucho cuidado a la persona que se le encarga una restauración. Nosotros teníamos el aval, que somos una universidad, una facultad de Bellas Artes, que era el último curso, y bueno, entregábamos un dossier de lo que íbamos a hacer y entonces se trabajaba sobre seguro. Claro, con una restauración privada, primero el privado tiene que cobrar, y tiene que cobrar mucho porque la restauración es muy compleja. Entonces, tienes que seleccionar mucho al privado que te lo va a hacer. ¿Cómo lograste? Y esto se me iba a ir y ya casi vamos a terminar. Tú creaste el Instituto Nacional de Restauración de ceros y resulta que es uno de los más importantes a nivel mundial. Sí, lo creé de la nada y se puso a un nivel altísimo. Sí, ahora está un poco de capa caída. Pero esto es parte que también te va a acompañar. Sí. El instituto, no puedes hablar del instituto sin hablar de la doctora Carmen Pérez, y no puedes hablar de ti sin hablar del instituto. Sí, la verdad es que fue una obra, me dieron una otra oportunidad dentro de restauración, fue crear el instituto. Yo ya dije que había creado el taller diocesano de Cuenca. Entonces, crear el instituto en inicio con poca tecnología, pero yo me apoyé mucho en buscar becas del Ministerio, en buscar becas de Europa y demás para poder sacar, bueno, pues yo he dejado el mejor microscopio electrónico que hay en Valencia, es el del instituto, sacado con una beca que conseguí yo del Ministerio. Gran parte de los materiales que hay fueron de pequeñas becas que íbamos pidiendo y tal. Y bueno, hoy por hoy es uno de los institutos tecnológicamente más avanzados que hay en el país. ¿Cuánto personal tiene el instituto? Hemos llegado a tener 80, ahora creo que quedan unos 20 y alguno. No me digas. Sí. Bueno, eso sí es muy triste, pero a mí, que tuve la fortuna de recorrer el instituto, fue un gozo
inmenso, pero sobre todo también una nostalgia de decir, y nosotros cuando México, cuando pudiera tener un instituto, en cuanto ves las especialidades. Sí. Dime las especialidades para que tengan una idea de lo que trabajaban. Pues tenemos la restauración de pintura sobre lienzo, la de pintura sobre tabla, restauración de papel y documento gráfico, restauración de textil antiguo, restauración arqueológica, restauración de relojes, que ahora se ha quitado. Creo que esas son las especialidades. La restauración de esculturas. Perdón, escultura. Yo recuerdo que tenían retablos ahí. Escultura, perdón, y orfebrería. Sí. Orfebrería también. Y bueno, también me tocó tener visitas a algunos museos de ahí de Valencia. En todos habías metido la mano. Sí, en es verdad. todo. No encontré uno en el cual no estuvieras tú ahí presente. Bueno, porque claro, atendíamos prácticamente a todos aquellos museos que no tenían taller de restauración. Entonces estaba el San Pío V, estaba el de cerámica, estaba prácticamente en todos habíamos el de cerámica trabajado. Te faltó. Sí, también. O sea, esta sí es la verdadera pasión, y quise hablar de esto para que viéramos una fotografía panorámica de todo lo que se puede hacer a través de una pasión, el desear el bien de la comunidad a través de la restauración. Sí, la verdad es que se crearon muchos puestos de trabajo y se solucionaron problemas de cantidad de iglesias de toda la comunidad. Con un presupuesto, en realidad nosotros teníamos un presupuesto pequeño porque era el sueldo de cada uno de las 80 personas que trabajábamos allí, y luego nos movíamos mucho, como te he dicho, por proyectos, por becas, por ver que el Ministerio de Economía daba becas para otras cuestiones. Bueno, pues nosotros intentábamos introducir una de las nuestras. Proyectos I+D, yo he tenido a lo largo de mi carrera, creo que han sido 5, cada uno de 3 años o así, y bueno, pues eso. Luego teníamos también otro tipo de proyectos. Tuvimos un proyecto europeo con Grecia, Túnez, Israel no, los Emiratos Árabes y tal. Bueno, pues eso también nos proporcionaba dinero y sobre todo para movernos en otros países y demás. Pero fíjate, del momento en que te dijeron o que te hicieron el encargo de crear el instituto, porque estoy hablando no nomás de estos proyectos, estoy hablando también de un gran edificio. Sí. Sí, que se hizo exprofeso para esto, que tenía las instalaciones. No, aprovechamos. ¿Qué pasó? Dos recintos, uno en Valencia y otro en Castellón, que hubo que acondicionarlos, pero el edificio estaba. Pero se les otorgó conjunto con la creación del instituto. Sí. Dijeron, haz el instituto y aquí tienes. Exacto. Que no es fácil. Y búscate la vida. Ay, ha sido un placer. Creo que se me hace de veras corto el tiempo. Y yo espero que estén en la hacienda, la ferrería, para ver el tapiz, que puedan meterse a internet a buscar los ángeles de la Catedral de Valencia, que puedan tener acceso a tu vida, a tus pasiones, y al entender que las personas son grandes, porque así lo deciden, porque están activas, porque trabajan, porque aman, porque vives intensamente sobre todo eso, y que es una decisión personal. Muchas gracias, mi admiración, mi cariño, pero sobre todo, todo, mi corazón lo tiene siempre. Amigos, gracias por permitirme estar en sus hogares, por compartir una gran amiga, una gran hermana, y por tratar de emocionarlos a ustedes para decirles sí a la vida,
como lo has hecho tú, May. Muchas gracias a ti por brindarme el poder entrar en los hogares de Durango. Bueno, y tengo que mandarle saludos a Constanza, Sí. a la hija de May, que nos sigue a través de YouTube, a pesar de estar tan lejos. Todo mi amor. Gracias a Señal España por hacer posible